voy a contarle mi testimonio antes de mi conversión. Vengo de un hogar que mi madre era muy creyente en el Señor y así nos crió con temor a Dios. Crecí, mi hermana, que ya era adventista, me dio los estudios bíblicos, 20 lecciones de la fe de Jesús, las cuales me ayudaron mucho. Mi hermana venía de lejos y yo estaba contenta porque estaba aprendiendo. Yo comencé a sentir inquietudes por cuál era la iglesia verdadera. Comencé a pedirle a Dios que quería que antes de yo bautizarme, que Él me hablara y me dijera cuál es la iglesia verdadera. Comencé a leer la Biblia y en la Biblia encontraba muchas cosas, muchos versículos que me impresionaban. Pues el Espíritu Santo me estaba tocando y yo seguía con deseo de seguir estudiando la palabra de Dios. Una noche tuve un sueño. Soñé que mis hijos no estaban aquí, 2 adolescentes que tenía en ese entonces. Y comenzó a atormentarme que no llegaban. Y dije, ¿dónde están mis hijos? Una señora de al lado, que tenía también un adolescente, me dijo, están en la playa. Comencé a inquietarme porque la madre, cuando los hijos están en playa, en río, uno se mortifica. Y cogí, vine y me senté en la sala. Cuando estoy sentada, veo ese hombre que se para en la puerta, un joven. Y yo me quedé mirándolo. El joven entró y comenzó a caminar hacia donde yo estaba sentada. Y fue su estatura bajando, bajando, hasta que se convirtió en un niño. Cuando llegó a mis rodillas, se alzó así en el aire y me dio un beso en la frente y me dijo, ya llegué. Y me dio olor que venía del río, me dio olor a río, agua de río. Y cuando él me dio el beso que se fue ya el niño, pero crucificado en la cruz. Y así se desapareció. Desperté muy asustada, pues entendí que era un mensaje del cielo. El Señor quería que yo me bautizara. Lo entendí en el mensaje. Se lo conté a mi hermana y me dijo lo mismo. El Señor te está pidiendo que te bautice. Pero yo todavía no hacía mi decisión porque estaba agarrada a las cosas vanas y pasajeras de este mundo. A los aretes, anillos, prenda, pintura, pantalones, lo que llena la juventud. Entonces, como a los 2 o 3 días, yo comencé con esa inquietud y me levanté. El Espíritu Santo, ahora lo comprendo, me despertaba de noche a orar. Venía a la sala y estando estudiando la Biblia, la abría y leía donde me salía y lloraba porque sentía que yo estaba siendo tocada por el Espíritu Santo. Y una noche que estoy sentada, abrí la Biblia y cuando estoy leyendo en Apocalipsis 3:20, donde dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En ese momento la puerta sonó un toque 3 veces. Ahí sentí que el versículo, ya Cristo estaba tocando mi puerta, que era mi corazón. Como a los 4 días tuve otro sueño. Soñé que yo estaba en el patio de mi casa y que mi casa estaba iluminada y el frente de mi casa estaba todo iluminado y esa iluminación entraba a mi hogar. Vine y salí afuera
Salí afuera a ver de dónde venía ese resplandor tan poderoso. Y cuando salgo, miro para el cielo de donde venía la luz que me iluminaba mi techo, mi hogar. Y vi 6 estrellas que brillaban, que eran las que alumbraban hacia abajo. Y cuando dije, miro así, sigo mirando a ver qué, algo veo más. Vi ese señor mayor rescotado como en un chaislón, pero blanco, señor blanco y con el pelo blanco. Y así estaba entre esa blancura de ese sillón y como entre nubes y con el ceño fruncido. Me asusté porque tenía a mi papá enfermo y creía que mi papá se iba a morir. Pero vuelvo a mirar las estrellas y cuando las veo, digo, la voy a contar. Y hice 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 estrellas iluminaban mi casa. Pensé que mi papá se iba a morir, que el Señor me estaba diciendo. Y desperté llorando. Lloré y ahí fui siempre tocada todas las noches y todo el día entero con el Espíritu Santo tocándome. Fui donde mi hermana, le conté el sueño. Me dijo eso mismo, que era un llamado que el Señor me estaba haciendo. Yo tenía una clienta que yo tenía un salón de belleza y vendía los productos Mary Kay. Esa clienta era pudiente y me compraba muchos productos y se arreglaba mucho el pelo. Era muy moderna, vestía muy moderna. Cuando no se usaban eso abierto en los vestidos hasta arriba, ella lo usaba. Pero yo era mi clienta, le brindaba café, a veces ella compraba una cervecita, nos la tomábamos. Ella se desapareció por un tiempo. Luego regresó y cuando viene me sorprendí. Nos abrazamos, nos saludamos y ella la vi muy cambiada, pero no le dije nada, porque vino con un vestido largo, sin rajado y con su pelo suelto y un bandón amarillo puesto en la cabeza. Le dije, voy a colar café para que nos tomemos un cafecito. Y ella me dijo, no, yo no tomo café ni tomo cerveza. Digo yo, ¿y por qué tú no tomas café? Y me dice, porque yo pertenezco a una religión que no tomamos café ni tomamos cerveza. Y yo le dije, ¿y qué religión es esa? Porque pensé que en los estudios que mi hermana me daba, que hablaba de eso, que no se podía usar. Cuando yo le conté el sueño primero que soñé con el niño que me besó y me dijo, ya llegué. Le conté ese sueño y ella me dice, ese es un llamado de Cristo, Cristo te está llamando. Y cuando les cuento el otro de la iluminación y de ese señor que estaba con el ceño fruncido, y esas 6 estrellas que iluminaban mi casa y todo el frente de mi casa, me dijo, Hilda. Y entonces yo le dije, ay, es que mi papá se va a morir porque mi papá está enfermo. Y me dijo, Hilda, no es que tu papá se va a morir, porque tu papá se puede morir como nos vamos a morir todos. Pero ese señor que tú viste, bravo, con el ceño fruncido, es el último llamado del Padre es el último llamado que el Padre te va a hacer. Y esas 6 estrellas son tú y sus 5 hijos. En ese momento, yo sentí una cosa tan grande. Comencé a llorar, me quité los aretes y lo extrayé, las pulsas, el anillo, todo lo extrayé, el pantalón me lo quité ahí mismo y lo extrayé, porque pensé en ese llamado tan poderoso y también que todo lo que nosotros nos apegamos a esta tierra es basura. Ese es mi testimonio antes de mi conversión. Me convertí y me convertí de verdad en una misionera que predico el evangelio, doy muchos estudios bíblicos
Y también tengo 30 años que pertenezco al ministerio Cosas que Jo no vio. 30 años testificando al Señor de mi vida. He pasado pruebas que ustedes no se imaginan, pero aquí estoy llena del poder del Espíritu Santo y trabajando en su obra hasta que Cristo venga. Amén. Cuando Dios llama, la obediencia lo cambia todo, y eso también es un hecho de fe.